Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 9 minutitos de las 13 de hoy, viernes 18 de noviembre del año 2022. Un día muy lindo el que vemos aquí desde el ventanal de la radio. Obviamente ya terminando prácticamente la semana con la antesala de lo que va a ser el fin de semana y esperemos que se comporte el clima muy adecuadamente como ahora. Ya saludo a los compañeros del otro lado, Mirna, Priscila, Josema, también están Lorenzo, Cristian y Rodrigo. Aplaudime, Josema, dije de una, eso es todo un logro. Gracias. Pues siempre me trastabillo con los nombres. Y ya le doy la bienvenida también a la persona que me acompaña ya como una suerte de habitué del programa con un récord cumplido esta semana. Dominica Zavala, ¿cómo estamos, Dominica? Un gusto, Prince, estar acá de vuelta. Muchísimas gracias por tenerme. La verdad que estoy muy emocionada de estar acá y compartir la mesa con nuestra invitada especial. ¿Ya te está gustando, me parece? Ya me está gustando, pero hoy específicamente. Ah, sí, por el tema que nos toca. ¿Me dejas enviarle un saludo muy especial a varias personas? Sí. Horacio Laves, alias Hacho, que hoy no me hace el soporte, pero nos está escuchando, que es el señor de las noticias económicas. También me dijeron que iban a escucharnos Franco Rojas, y me olvido de una mujer, que dije, Pauli Ferreira, la que nos hace el soporte también en la parte de redes. Así que está el saludo cumplido. Vos, José Mano, tenés una lista No, bueno, está bien. Y le doy la bienvenida a nuestra invitada, a quien la saludamos y agradecemos por su tiempo, Estefanía Laterza. Ella es viceministra de la Red de Inversiones y Exportaciones Rediex, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Hola, Estefanía, ¿cómo estamos? Hola, Prince. Hola, Dominica. Hola a todos los amigos que están ahí detrás. Josema. Sí, ya aprendí la lección rápido. Sí. Yo te digo, Estefanía, te tuteo de una, Estefanía. Me encanta, así tiene que ser. Es parte de la relación y de las buenas relaciones que se pueden generar, ¿verdad? Y más todavía porque tenemos una audiencia joven, de estudiantes, emprendedores. Entonces, bueno, ya empezamos ahí también en el tuteo. Pero me parece más excelente. tranquilo. ¿Saben que eso es parte de la transformación que nosotros trajimos a Radiex, ¿verdad? Radiex, cuando empiezo yo en el puesto, ¿verdad? Veo que era como una especie de joya de la administración que estaba poco explotada, poco extendida y poco quizás puesta a conocimiento de la ciudadanía. Entonces comenzamos con un proceso de transformación muy fuerte que justamente busca acercar el Estado al ciudadano de a pie, al que está, de manera tal a que se conozca lo que estamos haciendo, generemos transparencia y generemos una vinculación muy directa con todo tipo de audiencia. Así que me encanta esa aproximación. Realmente siempre conversamos señor, señora, viceministro, embajadora, con mucho formalismo.
Y realmente nosotros creemos en un modelo que acerca, que genera esa empatía, que te permite trabajar entendiendo mejor la problemática de cada quien y viendo de qué manera podemos colaborar, ¿no? Así que gracias por esa introducción. Me hace reír porque ahora se estrenó un poco una anécdota. Se estrenó el nuevo episodio de La Reina y cuando te gana Tony Blair le dice, call me Tony, llámame Tony. Y no siempre era primer ministro. Entonces es como más todavía la formalidad que tiene los puestos, más aún de Cancillería y demás. Es muy lindo ver ese acercamiento y más todavía porque yo soy fanática de seguirle en las redes a Rediex, así que muy muy atenta también a todo lo que van posteando y tiene muchísima información que creo que a todos le va a servir desde vamos a decir, emprendedor, ver lo que están mirando los inversionistas en Paraguay y bueno, y hace poco también tuvieron una conferencia que fue un éxito total. Sí, Invest in Paraguay se llamó el evento más grande de inversiones que hemos hecho en toda nuestra historia, en la realidad. Nosotros no hicimos nada más que poner en contexto todas las oportunidades que hay en el Paraguay para la inversión. Paraguay es un país que ofrece mucho, pero que está mal marketeado. Así mismo. A menudo nosotros escuchamos decir que Paraguay tiene mala reputación, afuera se nos conocen por los problemas, porque tenemos una situación tal, porque sucede tal cosa a nivel político. A veces te dicen, bueno, está muy ligado a la corrupción. Yo siempre interrumpo y digo, no, me niego enfáticamente a creer que Paraguay es eso. Paraguay en realidad es un hoja en blanco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países en los que estuve, ustedes coincidirán conmigo, siempre que llegamos, muestro el pasaporte y se me quedan mirando mapa y diciendo... Es la primera vez que veo un pasaporte de Paraguay. Sí, siempre. ¿Verdad? Y otras veces te preguntan, especialmente en los países del norte, bueno, ¿y dónde queda Paraguay? Uruguay. Es Paraguay, te dicen, ¿verdad? Eso no cuando te confunden con Uruguay, ¿verdad? Entonces es lindo pensar que nosotros tenemos la capacidad de escribir nuestra propia historia, de ser historia a través de personas que son verdaderos embajadores del país, de productos que muestran al Paraguay real, aquel de la gente que trabaja, que crea. Miren el caso de Berta Rojas. Un éxito total. La verdad que una embajadora increíble, 2 Grammys. Aplauso para ella, sí. Aplauso para ella. Sí, realmente. Ayer estábamos en el Crea Más Paraguay. ¿Verdad? Que es una de las actividades que nosotros, ¿verdad?, también patrocinamos a través de Rediex, ¿verdad? Y trabajamos con ellos y justo estábamos diciendo, a ver, no hay demostración más palpable de que las industrias creativas, que constituyen uno de los sectores más pujantes de nuestra economía en este momento, demuestran su potencial a través de un artista que en este momento se consagra a nivel internacional. Es decir, esa creatividad es empresa, es dinero, es posibilidades para nuestros compatriotas, es la perspectiva de una economía más diversa, más resiliente. Una economía que aporta y servicios. el fortalecimiento de la imagen como país, ¿verdad? Pero justamente porque eso se trata. la gente empieza a buscar en internet Paraguay, donde es Berta Rojas, y ahí te despliega toda la información. Y me recuerda lo que decías, Estefanía, con respecto al pasaporte, porque Manuel Ferreira, el economista ex ministro, y también que forma, obviamente, es el economista jefe de la consultora MF Economía e Inversiones, decía que cuando él era ministro, allá por el año 2012-2013, cuando finalmente Paraguay salió por primera vez a los mercados internacionales y él tenía que hacer el recorrido con los inversionistas y decían, ¿Paraguay dónde queda? Y es lo que empezaba decía, con un mapa. Y ahí lo hizo Minica, ahora confundían con Uruguay. Y cuando Paraguay finalmente sale y se posiciona en el radar de los inversionistas, obviamente es otra la imagen que tiene el país como tal. Así que ha sido un recorrido muy importante y sobre todo desde Rediex que han empujado este posicionamiento. Muy fuerte, de una manera muy contundente y sobre todo entendiendo muy bien 2 cosas. En primer lugar, nuestro propio potencial, porque si nosotros no logramos entender bien, ¿verdad?, cuáles son esas particularidades que hacen de nosotros un país más ameno, más afín a poder localizar una inversión, no llegamos a ninguna parte. Y lo segundo es entender cómo funciona el mundo. Es decir, si vos querés salir a vender, tenés que entender qué demanda el mercado. Total. Si vos querés salir a ofrecer una plaza para inversión, tenés que saber qué quiere un inversionista. Y lo tercero es el cómo. ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Tenemos un mundo vasto, variado, donde no solo los países, sino las regiones compiten por las inversiones extranjeras. Entonces hay ahí un trabajo previo que digamos, se encadena mucho con la inteligencia comercial, que detecta oportunidades, tanto en términos de locación como de vinculación, ¿verdad? Y hay que ir haciendo un trabajo ordenado. Nuestros recursos siempre son limitados, pero nosotros decimos, bueno, un trabajo acá ordenado, que vamos a empezar por la región, entendamos a dónde tenemos que ir, y comencemos entendiendo dónde está ese potencial de inversión, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros fue fundamental, entender cómo hacer las cosas y dónde. Lo segundo es entender qué enfoque
hay que adoptar para poder hacer conocer mejor nuestras bondades. No se trata de ir a un país vecino y decirles, mira, acá está todo mal, vengan con nosotros que hacemos todo bien. No funciona así el negocio. De entrada nos vamos a encontrar con una posición de enfrentamiento, cuando en realidad no es eso lo que queremos. Hoy en día el capital actúa de una manera inteligente, con la cantidad de información que existe, ¿verdad? El capital lo que busca es poder generar unidades de negocios que de una manera complementaria permitan que las empresas prosperen. Y pueden tener diferentes maneras de hacerlo, ya no existe un solo modelo. Pueden tener un pedazo, digamos, produciendo en un país con ciertas ventajas y poder tener unidades dislocadas a otros lugares trabajando en un sistema de cadenas regionales, de cadenas mundiales o globales, o bien trabajando de diferentes maneras con partes en otros países. Entonces, nosotros que hacemos siempre ofrecemos una alternativa de complementariedad, eso siempre es clave. Cuando te vas a hablar al Brasil, cuando hablas en la Argentina, vos no le decís a ellos, ¿sabes qué? Saquen todo lo que tienen en este país y vengan al nuestro. Es decirles, miren, en este momento ustedes tienen ciertas restricciones que les impiden, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿verdad?, poder importar. En algunos casos, ¿verdad? Entonces le decimos, bueno, en Paraguay ustedes van a tener la posibilidad de tener cuentas en moneda extranjera, lo cual les va a permitir a ustedes poder tener ese flujo de caja que va a hacer posible que ustedes puedan hacer importaciones libres de materia prima que pueden estar necesitando, por ejemplo, para producir. Parte de su producción puede estar aquí, la otra parte puede seguir en Argentina, donde ustedes siguen abasteciendo al mercado local, pero la parte que está acá puede inclusive abastecer a otros mercados. Es decir, es encontrar de manera inteligente argumentos que permitan entender dónde está la ventaja de trabajar de manera conjunta. Ahí te quiero interrumpir un rato, Estefanía, me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque uno obviamente estás hablando desde un enfoque de cadenas de valor, ¿verdad? Y ver cuáles son las oportunidades, dónde está moviendo el mercado, dónde hay, vamos a decir, limitantes legales, pero también estamos frente a un mundo global muy distinto, ¿verdad? Asumo, cuando empezó este gobierno, estábamos en el medio de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, donde se habían encrispado muchísimo las tensiones y que continúa. Estamos frente a un mundo donde se dispararon los precios de los commodities, los precios de energía. Entonces, dada esa coyuntura, creo que es muy interesante ver dos temas que sé que está trabajando Rediex y quiero, vamos a decir, que me comentes un poco más, es de identificar, uno son las oportunidades que esta nueva coyuntura presenta, ¿verdad? Que es el acortamiento de las cadenas de valor de Estados Unidos o los mercados más grandes, vamos a decir, alejándose de China y trayendo esas importaciones hacia la región. Y la segunda es, en un contexto donde están incrementando los precios de los commodities energéticos principalmente, han incrementado significativamente, donde nosotros nos ubicamos dentro de esa cadena de valor para reducir nuestros costos de energía, los costos de energía de productos globales, ¿no? Y más todavía considerando que tenemos, si miramos, por ejemplo, el último informe de UNCTAD, vemos que la inversión en Sudamérica creció 74%, 88 mil millones de dólares, donde el principal receptor fue Brasil, y todos proyectos de energía. Amonia, proyectos de electrificación o lo que le llaman los green commodities, ¿verdad? Copper, cobre, tántalo, distintos insumos que de alguna manera van a ser los productos del futuro. Entonces, ¿dónde nosotros nos ubicamos acá? Bueno, acá tenemos nosotros dos cuestiones. En primer lugar, lo que está diciendo para nosotros representa una oportunidad, es decir, la ruptura de las cadenas globales de valor, que si bien es un proceso que empieza a darse hace más de 6 años, lo cierto es que con la pandemia hace crisis. ¿Por qué hace crisis? Porque en un momento dado estaba todo el mundo buscando los mismos bienes, estaba pidiendo la provisión de esos bienes. Recordarán cómo estábamos con el tema del desabastecimiento de mascarillas, de alcohol en gel y de otros insumos que eran elementales para poder prevenir la dispersión de la pandemia. Entonces, todas las personas con las que uno contactaba pidiendo ropa de seguridad, por ejemplo, ¿verdad?, insumos médicos necesarios para el tratamiento, decían, bueno, en este momento mi proveedor está en China, hay un contenedor, pero en este momento el precio del tapabocas se incrementó de $1.50 por 8. Después entramos en el proceso de la vacuna, era una locura pensar de dónde traemos, cómo viene, quién da, de dónde sale el dinero, quién paga. Nos damos cuenta que esa excesiva dependencia de un solo mercado nos había llevado a una crisis que ya se estaba presintiendo tiempo atrás, pero que realmente se dejó de sentir en dos formas. En primer lugar, la falta de acceso inmediato a esos bienes en un momento de una necesidad urgente y la imposibilidad del mundo de adaptarse a proveer eso de manera inmediata. Y la segunda, lógicamente, la ruptura
de todo lo que son las cadenas de transporte y logística, donde el precio del transporte se triplica, se cuadruplica en cuestión de meses. Entonces, ¿qué pasa? El mundo entero empieza a darse cuenta que esa apuesta que habíamos hecho de mandar a todas las empresas a producir en China o en Vietnam, donde era más barato producir, ciertamente no era la apuesta correcta por dos razones. La primera, por la lejanía. La segunda, ¿verdad?, por el exceso de dependencia de una sola región, lo cual hace que si esa región sufre algún problema serio, todo el resto del mundo puede llegar a tener un colapso general. Y hay una tercera razón que se señaló bastante en ese momento, que tiene que ver con la contaminación y con los efectos negativos de la huella de carbono, de ese transporte que en lugar de abastecerse en la región, tiene que abastecerse en unos lugares que se encuentran muy lejanos. Todo esto lleva a generar una ola muy grande de parte, sobre todo de las organizaciones financieras internacionales, ¿verdad?, que empiezan a entender la importancia de lo que llaman nearshoring o friendshoring, que básicamente en cristiano quiere decir empezar a producir de manera más cerca, utilizando justamente este concepto que estoy diciendo, que es de crear cadenas de valor dentro de una misma región de corto alcance, que te permita, por un lado, tener competitividad, en pocas palabras, producir barato, y en segundo lugar, producir con la calidad que te puede dar, segmentar el proceso, haciendo que cada segmento quede en un país diferente de conformidad con las condiciones que se necesitan. Ahí Paraguay, quiero empezar con esto, después hablamos un poquito de la energía, ¿verdad? Ahí Paraguay tiene una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque existen estudios en este momento, estudios del BID, habrás tenido vos, creo que participaste en uno de ellos, donde se demuestra que de un universo bastante grande de empresas norteamericanas y europeas ubicadas en China, existe un número bastante grande, eran 250 o 300 que ya habían mudado sus sedes nuevamente, ¿verdad?, al continente americano, y otras que estaban pensando hacerlo en este momento. Volver a Estados Unidos, como se había pretendido inicialmente, no es muy factible, porque lógicamente Estados Unidos es un país que ya pasó a otros niveles en términos de valor de su materia prima y de los insumos para la producción. Entonces, de pronto, un bien que antes se producía en China a 20, con todo y el coste de transporte que puede terminar costando 30, en Estados Unidos cuesta 60 producir. Claro. Sin embargo, existe toda una región, que es la región de América Latina, ¿verdad?, con un potencial gigante, con disponibilidad de tierra, de recursos, de mano de obra, que puede ser muy competitivo si tiene los insumos necesarios. O sea, ahí para nosotros se abre una oportunidad bastante interesante, porque tenemos condiciones para ser parte de esas cadenas de corto alcance. Ahí, por ejemplo, Paraguay ya tiene una experiencia. Existen en este momento 3 cadenas de las cuales Paraguay participa y de una manera muy eficiente. Voy a nombrarlas así rapidito, después podemos profundizar si quieren. La primera de ellas es la de alimentos. Eso no creo que les llame la atención. Paraguay es un gran productor de alimentos. Y compite también en los mercados más grandes. Es un competidor nato con los productos que produce Estados Unidos, ¿verdad? Totalmente. Pero lo bueno que tiene Paraguay es que ahora está cambiando ese perfil netamente de exportador primario. Ahora ya empezamos a tener procesos de manufactura sobre bienes, digamos, alimentos. ¿Verdad? Ya no se exporta las hojas en grano sola, se exporta el aceite de soja. Claro. O sea, estamos dándole un proceso de manufactura cuyo remanente queda en Paraguay. La segunda cadena es la de autopartes, ¿verdad? La producción de vehículos que se localiza en el Brasil, cuyo mazo de cables o chicote, como le dicen ellos, se producen mayormente en Paraguay. Hay varias empresas coreanas, japonesas, que en este momento están en Paraguay produciendo, ¿verdad?, y generando récord absoluto, ¿verdad? Solamente el año pasado, para que vean, esas industrias, las industrias maquiladoras que venden autopartes, crecieron en exportaciones 36.7%. Pero van principalmente, por ejemplo, al mercado brasileño. Brasil y Estados Unidos. Brasil y Estados Unidos. Ahí sería interesante mirar también México, Colombia, que son también productores de autopartes. Se pueden expandir, pero lo que quiero decir es que en este momento estamos focalizados en el mazo de cables y estamos enfocados en esos dos mercados. A partir de ahí, y con justamente con el cambio de matriz de combustible a energía, vamos a tener también una oportunidad de poder entrar nosotros justamente para participar de esas cadenas con otros elementos que ya no van a ser exclusivamente cable. Y la tercera cadena, perdón, y ahí la corto. No, tranquila. No, tranquila, que está fascinante. En manufactura. Y ahora vamos. Sí, la tercera es manufactura textil y confecciones. Hablo de esta cadena porque verdaderamente cuando uno mira en los últimos 10 años hubo una revolución, ¿verdad? Entonces me parece no existir plenamente dentro de nuestro PIB. Nada acá, ¿verdad? De tener un PIB en un 99% enfocado, ¿verdad?, en materia prima. En este momento nosotros tenemos ya un PIB mucho más distribuido y unas exportaciones que ya se dividen entre productos de estado natural, manufacturas de la agricultura y la ganadería y
ya una industrialización que empieza a tener forma. O sea, todo esto genera un cambio en nuestra economía y nos permite pensar por primera vez en la historia del Paraguay, vos me corregirás, ¿verdad? Que sos acá la estudiosa dominica, en que realmente estamos conduciendo nuestra propia industrialización de una manera afín con nuestro potencial. Eso me parece clave, y acá quiero apretar el botón y decir, interesante porque Paraguay siempre los sectores tradicionales que ha promovido, vos hablaste, ¿verdad? El sector ganadero, el sector agrícola. Y también todos los productos bancarios, productos de soporte para exportaciones que existen de eso. Hoy en día esa matriz está cambiando y también tienen que cambiar los productos que acompañan ese crecimiento, ¿no? Estamos hablando hoy en día, vamos a tener un player enorme que va a cambiar casi 10% de nuestras exportaciones, que va a ser la pulpa de papel, ¿verdad? Entonces van a haber un montón de servicios relacionados. Se va a crear un hub. Dicen que en Paraguay es espacio para 3 papeleras. Entonces, yo creo que también tal vez nos comentes un poco cuáles son los servicios de soporte que necesitamos también para ir hacia esa diversificación e ir incorporando también de los productos tradicionales a los no tradicionales, ¿no? Sí, hablamos nosotros siempre por eso, ¿verdad? De las típicas inversiones en triple impacto. Es decir, acá no importa atraer inversiones que de pronto te vengan a generar, ¿verdad?, más de lo mismo. O bien de pronto la expansión de ciertos negocios que no te contribuyen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que promover acá? Tenemos que promover el trabajo. ¿Por qué nos interesa hablar de la promoción del trabajo? Porque entendemos que es la manera de llevar la prosperidad a todos lados. Una persona que está empleada, que tiene un empleo formal, es una persona que tiene una asignación mínima que le permite tener una vida digna, es una persona que tiene acceso a la protección social a través del enrolamiento en el IPS, tiene seguro médico, tiene jubilación, y es una persona además que accede a través de un trabajo en buenas condiciones a la oportunidad de aprender, de crear nuevas capacidades y de ir creciendo dentro del mercado laboral, permitiendo ya que las futuras generaciones vayan creciendo e ir conformando esa clase media, que fue el secreto real que permitió que países en Europa, hablemos de Finlandia, hablemos de Suecia, ¿verdad?, tengan hoy unas economías realmente pujantes, donde uno ve que ese bienestar llega a toda la población y a todos los rincones. Entonces, para que eso suceda, nosotros entendemos que la riqueza que se produce en Paraguay tiene que ser potenciada a través de esos capitales que vienen de afuera. Y que esos capitales tienen que invertir no en bitcoins, por decir algo, ¿verdad? Hablando de un negocio que no tengo nada en contra, pero que significa un gran gasto en términos de energía y un retorno muy pequeño en términos de los beneficios que pueden crear acá, ¿verdad? Y ahí hay otro tema interesante que, bueno, muchos países, particularmente asiáticos, ellos se aseguraron de esa transferencia de tecnología. Claro. No, eso no se da de un año a otro, eso se da de una generación a otra, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes también trabajan mucho con las empresas a ver qué tipo de transferencia de tecnología va a tener para la población local, ¿no? De eso se trata. Cuando vos estás incorporando, vamos a decir, trabajas en una empresa como THN, ¿verdad?, que es una de estas empresas justamente que hace mazos de cables para exportación al Brasil y a Estados Unidos. Ellos entrenan a esa gente, toman a esas personas, ¿verdad?, personas jóvenes mayormente, se trata de un primer empleo en muchos casos, ¿verdad?, y les dan un entrenamiento que crea esas capacidades para que estas personas puedan hacer parte del proceso. Me llamó mucho la atención encontrarme en una visita a chicas jóvenes, ¿verdad?, chicas jóvenes sumamente empoderadas. Cuando uno hablaba con ellas, ¿verdad?, ellas eran las que te llevaban de un sitio a otro explicando los procesos que habían. Eran personas que tenían nociones muy acabadas del funcionamiento de las máquinas, que estaban a cargo de la reparación cuando se producían desperfectos, que estaban permanentemente con unos sistemas de control súper interesantes, ¿verdad?, donde cada persona realmente cumplía con lo que tenía que hacer. Nos enteramos un poco más tarde que muchos de estos chicos jóvenes que están trabajando, chicos y chicas, ganaron concursos de productividad, por decir, en China, o ganaron concursos de productividad en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una mano de obra joven, pero a menudo escuchamos decir en el Paraguay, el paraguayo cuando está en Paraguay no hace nada, se va al exterior y es un súper trabajador. Yo niego categóricamente esto. Si el paraguayo quizás no llegó a su potencial en el Paraguay, en términos de trabajo, es porque no tuvo la oportunidad. Dale la oportunidad, formale a través de estos procesos que transfieren. No solo estamos hablando de la tecnología material, científica, hablamos de la formación de la persona que transmite ese conocimiento y que crea la base para que ese conocimiento acumulado vaya siendo de él un profesional con mayores competencias y más apetecible para el mercado. Entonces nosotros nos damos cuenta que a través de estas inversiones de calidad
no solamente multiplicamos la ganancia que queda en el Paraguay, sino que además estamos formando a personas que de por sí tienen posibilidades también de ir empleándose en otro tipo de emprendimiento con mejores oportunidades y perspectivas. Lo mismo implica, Estefanía, Dominica y oyentes, con el empleo femenino, ¿verdad? Así es. Cuando hablamos, y era mi pregunta, la parte de manufactura Sí. y todo lo que es la industrialización, la parte sobre todo textil y de cableados, donde vemos una fuerte participación de mano femenina y muchas veces el rol de ser mujer, y me centro un poquitito ahí antes de irnos a la pausa, Estefanía, Y es jefa muy, de hogar. claro, es muy complicado porque tiene muchas cargas y decimos ser jefa de hogar, incluso de estar al cuidado de los hijos sin remuneración, pero también tiene que compatibilizar un poco con la posibilidad de tener un empleo y que eso también genere ingresos en el hogar. Entonces, obviamente, estas empresas que apuestan y sobre todo al empleo femenino dan como una suerte de soporte también, ¿verdad? En ese sentido, y que se vaya ampliando este tipo de empleos y por supuesto oportunidades para las mujeres. Totalmente de acuerdo. Para mí no existe un empoderador mejor que el empleo. Desde el momento que vos a una mujer, aunque tenga todas las cargas del mundo, desde el momento que vos le das un empleo y le das la oportunidad de crecer a través de procesos formativos, te responden pero al 1000% y tienen una capacidad increíble. Miren, estoy viniendo de Ciudad del Este. Ayer tuvimos el cierre de un ciclo de cursos que nosotros estamos financiando juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? A través de ECO del Este, una de las organizaciones empresariales de Ciudad del Este. Gente súper activa, impresionante, ¿verdad? Pudimos administrar formaciones, procesos formativos específicos de acuerdo con los pedidos propios de las industrias. Es decir, primero averiguamos con las empresas, bueno, qué tipo de formación ustedes necesitan. Nos hicimos unas encuestas, nos pasaron las necesidades y en base a eso se hizo la formación. Nuestra respuesta es la siguiente. Tuvimos un porcentaje mayor de mujeres participando en estos cursos y lo mejor de todo, ¿saben qué es? Que no son mujeres jóvenes solamente, no son mujeres que uno dice están empezando, son mujeres mayores que de pronto dejaron de trabajar durante la pandemia y decidieron o tenían un pequeño tallercito o formaban parte de un taller y que con estos cursos ellas mismas adquieren competencias que les permiten tener su propio emprendimiento. Hablaba con una señora espectacular, ella me decía, mira, yo ya tengo 50 y vengo a aprender y estoy muy contenta porque gracias a eso yo ahora ya tengo mi taller, tengo 10 personas que están conmigo y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice ella, yo estoy haciendo etiquetas para las industrias textiles, ¿verdad? Las etiquetas no se producen en el mismo recinto, son procesos que se subcontratan, ¿verdad? Justamente como parte de estas cadenas de valor. Entonces yo, gracias a esta formación que tuve, ¿verdad?, puedo entender mejor cómo aprovechar para poder hacer etiquetas de mejor calidad y eso me sirve a mí para poder mejorar el valor de mi producto en mercado, hacer que esa empresa que está produciendo ya no tenga que importar esas etiquetas de otros países, sino que se provee conmigo y yo gracias a esta formación adicional que tuve, puedo ser capaz, ¿verdad?, de tener una mejoría con mi trabajo. Una de las cosas, perdón, y ahí yo sé que no te muy en la pausa, pero cuando nos hicimos el trabajo también de nearshoring y nos fuimos a visitar las empresas textiles, una de las cosas que nos sorprendía era que muchos de los que trabajaban o lideraban sus equipos textiles para hacer los procesos, después abrían sus propios talleres. Sí. Y ellos mismos proveían a las empresas. O sea, y muchas mujeres trabajando en eso. Y Sí. mujeres con un nivel de liderazgo que te desmayas, ¿verdad? No puedes creer. Sí. Son increíbles, son potentes, son fuertes. Ellas no te hablan solamente de sus cuestiones domésticas. Ellas te dicen, no, mi hijo ya está trabajando acá, allá, yo estoy acá con mi propio negocio. No es solamente que dicen, yo soy empleada. Son jefas, son emprendedoras. Es impresionante cuando se dan cuenta de que tienen esa capacidad y lo hacen. La respuesta que te dan es impresionante. Ese cuento que siempre escuchamos, Ciudad del Este se tiene que reconvertir, Ciudad del Este tiene que dejar de ser... Ciudad del Este ya se reconvirtió. Vayan ahora, les invito a que vayan a Alto Paraná, que empiecen a visitar esas fábricas, esos emprendimientos. Se van a encontrar con unas sorpresas que no van a creer. Realmente el empoderamiento de la mujer es una realidad y esa realidad viene de la mano del trabajo digno y de darles una oportunidad de ser verdaderamente las dueñas de su destino. Ese es el cambio real
que el Paraguay se merece, porque si no somos capaces de incorporar al 50% de la fuerza, la creatividad, la inteligencia en este país, va a ser muy difícil salir adelante. Así que bueno, yo celebro todo esto que está sucediendo. Y esa es la narrativa que estás hablando que tenemos que promocionar, ¿no? Totalmente. Yo me sumo a tu entusiasmo, Estefanía, Sí, claro que sí. Todas Y sí, todos. y hoy estamos mujeres. Sí, Mira qué estamos acá coincidencia. 3 mujeres. Salvo ahí Josema del otro lado, el resto todo mujeres. En franca minoría. Estamos con Estefanía Laterza, viceministra de la Red de Inversiones y Exportaciones Rediex, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, hablándonos sobre Paraguay, un país con alto potencial para invertir. Estefanía, te quedas hasta las 2 con nosotros. Me quedo hasta las A la 2. vuelta me gustaría abordar las herramientas e incentivos de promoción que tiene Paraguay, los desafíos, ya profundizando más evidentemente, y otros datos que puedes compartirnos. ¿Te parece? Con mucho gusto. Josema, vamos a nuestra primera y única pausa y enseguida regresamos. Radio 1000. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. 57 años después, una nueva conexión entre Paraguay y Brasil. El puente de la integración es una realidad. Esta mega obra, llevada adelante por el gobierno nacional, con el apoyo financiero de Itaipú Binacional, se convertirá en el motor que potenciará el crecimiento comercial y turístico de la región. Itaipú, integración que genera energía y desarrollo. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Estamos escuchando Economía a 1000. Minutos pasaron de las 13 de hoy, viernes 18 de noviembre del año 2022. Un gusto tenerla hoy a Estefanía Laterza, viceministra de la Red de Inversiones y Exportaciones Rediex, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.
Estefanía, te adelantaba lo que vamos a desarrollar durante este último bloque y te comprometemos para otro capítulo porque hay muchísimo que hablar cuando hablamos de inversiones, del potencial que tiene Paraguay, de los sinnúmeros de herramientas e incluso las facilidades que ofrece el país. Y en ese punto me gustaría abordar sobre las herramientas de incentivos que presenta Paraguay en materia de normativas, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de 60-90, cuando hablamos de la ley de Maquila, que estaba como muerta, pero de un tiempo a esta parte explotó, como bien ya dijiste en el capítulo anterior o en el bloque anterior, y otras herramientas que no están siendo explotadas con el potencial que tienen, Estefanía. Bueno, a ver, cuando vamos a hablar nosotros de herramientas para incentivar la inversión, tenemos que hablar del conjunto. Es decir, si bien los regímenes de inversión, lo que mencionaba, ley 60-90, Maquila, zona franca, materia prima, entre otros, ¿verdad? Son parte de los elementos. En realidad, a la hora de pensar en incentivar las inversiones no es lo único. Hay muchísimo más. Para empezar, tenemos que hablar nosotros de un diferencial enorme que tenemos, que es la estabilidad. La estabilidad para nosotros es crucial. Lo primero que hacemos cuando hablamos de Paraguay, es decir, bueno, señores, acá el debate político va por un lado y las reglas del juego aplicables a la economía, al comercio, van por otro. Las primeras autoridades se renuevan periódicamente de acuerdo con el juego democrático, en marco de las discusiones que se tienen que dar, pero hay una cosa que está clara y que yo creo que es aceptada tácitamente por quien viene, por quien va y por todos los competidores en el medio, y es que acá existe un juego de normas que permanece estable. Es decir, nos aseguramos de que las reglas sean las mismas de el momento en que una operación comienza hasta el fin. ¿Por qué? Porque si vos no tenés condiciones de asegurar, ¿verdad?, que las condiciones se van a mantener a lo largo de un tiempo en que puede durar una operación económica, ¿qué es lo que pasa? El inversionista no va a confiar jamás y no se va a quedar. Vos no podés tener un cambio de esquema, entonces eso interesa mucho señalar siempre. Una segunda cuestión que interesa siempre recalcar es el hecho de que en Paraguay nosotros tenemos leyes macroeconómicas particularmente, se hacen a la macroeconomía en general, dicho más correctamente, ¿verdad?, que permiten la consagración de una serie de libertades que muy difícilmente se encuentran en otros países. Totalmente. Lo que para nosotros es una cosa obvia, como por ejemplo el hecho de poder tener monedas, es decir, ahorros, cuenta bancaria en diferentes monedas, eso en otros países es imposible. No, imposible. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido en otros países donde decís quiero abrir una cuenta en dólares y no hay manera de hacerlo? Y eso lo estoy diciendo yo, que tuve, ¿verdad?, la experiencia de ser diplomática en varios países donde decís, bueno, a ver, quiero una cuenta en dólares porque necesito repatriar fondos en esa moneda. No se puede, o está en la complicación que no hay manera de hacerlo. Entonces, el hecho de tener posibilidad de abrir cuentas, de tener libertades consagradas, de tener libertad de emprendedurismo, de tener libertad de poder repatriar remesas a donde uno considere, ¿verdad?, conveniente, la libertad de poder importar, la libertad de poder comprar moneda extranjera, de vos querés comprar yenes, dólares, reales o lo que se te ocurra, no hay problema, se pueden recibir fondos de todas partes del mundo, siempre, ¿verdad?, haciendo o cumpliendo con lo que te pide la legislación, pero se puede. En el Paraguay el margen de libertades que manejamos es enorme. El hecho de la moneda que tenemos, la estabilidad de la moneda, es otro de los elementos que citamos. Ustedes saben que hay argentinos hoy en día que ahorran en guaraníes porque el guaraní es una moneda que en los últimos 30 años ha perdido muy poco valor. Ahí me quiero tener un ratito, Estefanía, en las ventajas competitivas que has mencionado, que yo creo que algo obviamente coyuntural, pero vemos un cambio ideológico en la región, ¿no? Y yo me gustaría detener un poco esto, porque a mí esto me parece muy interesante, porque Paraguay no ha pasado grandes nacionalizaciones o grandes cambios de reglas de juego. Entonces, eso es una ventaja competitiva muy importante, más aún cuando nuestros vecinos han sí pasado por nacionalizaciones, cambio de reglas de juego y continúan, ¿no? Entonces, Paraguay realmente tiene la posibilidad de posicionarse como un país bastante constante, una economía abierta, una economía amigable, con regulación simple. Entonces, es importantísimo el trabajo que ustedes están haciendo para promocionar eso, porque realmente estamos atrayendo, estamos como Paraguay, a un montón de interés de que nunca habían pensado Paraguay. Ah, mira, Paraguay está mirando Chile, están mirando colombianos. Es correcto. Y eso no había pasado antes. ¿Qué cambió? Y cambió que estamos contando más lo que hay, que somos más conscientes de todas estas cuestiones que estamos hablando. Antes nosotros hacíamos promociones y nos referíamos exclusivamente a los regímenes de incentivos. Pero es que los regímenes de incentivos son básicamente un complemento de unas condiciones, digamos,
exógenas, como diría el querido Carlos Mateo Valmelli, ¿verdad? Que se producen en general en el país. Hay otras cuestiones de las que nunca se hablan, por ejemplo, el carácter amigable del paraguayo y servicial, la calidad de esa mano de obra, lo que hablaba antes, ese hecho de que el paraguayo es comprometido con su trabajo. El paraguayo cuando viene y trabaja para una empresa te dice mi empresa. En otra parte del mundo, el empresario es el enemigo. El enemigo. Acá en el Paraguay, el empresario es aquella persona que viene a darte una oportunidad, un trabajo, y eso la gente aprecia, por eso dice mi empresa. No es que el empleado tiene una participación, él se siente parte del proyecto. Y eso es muy importante mencionar porque yo hace poco estuve con un inversionista chileno y me decía, ustedes tienen un debate todavía muy sano en Paraguay. Totalmente. Y eso hay que proteger, ¿no? Hay que proteger. Hay que proteger y es importante, como vos mencionaste al comienzo, es realmente ofrecer las oportunidades del ingreso al mercado laboral, porque si no existen eso, y si las barreras son muy grandes, realmente todo esto que tendríamos que estar conscientes y protegerlo, ¿no? Totalmente. De eso se trata, ¿verdad? Finalmente es entender un poco qué es lo que hay, qué es lo que hicimos nosotros de diferente, sentarnos a mirar con una visión quizás un poquitito más amplia, más de 360, lo que está pasando en Paraguay. Y decir, bueno, hay cuestiones en las que nadie habla. Nadie habla de la experiencia de estar en Paraguay. Una persona que viene a hacer un negocio al Paraguay, ¿verdad? No es que solamente viene, pone el dinero, abre su empresa, comienza a funcionar y se da la vuelta y se va. En ese interín tiene que venir, tiene que salir, tiene que poder comprar, quiere ir a un buen restaurante, quiere probar la gastronomía, quiere conversar con una persona en la calle. Y esas son cosas que en el Paraguay dan placer. Vivir el Paraguay. En el Paraguay da gusto. A mí tuve la gracia, ¿verdad?, por la profesión que escogí, de vivir en diferentes países del mundo. Y nunca me sentí tan bien como me siento en el Paraguay. En el Paraguay, sinceramente, yo me hallo. O sea, levantarme a la mañana. Luego me parece que no se traduce. Así la sonrisa de la gente cuando te viene y le decís, haceme tal cosa, y te hacen luego con un gusto. Y si no pueden, te dicen, ¿sabes qué? No voy a poder, pero voy a procurar, le voy a llamar a alguien que haga. ¿Sabes? Para un extranjero que viene de esos lugares, que viene, que está todo el mundo con cara de pocos amigos, que la gente te maltrata, que vos te vas a pedir algo, a preguntar algo y te tratan como si fueras así una cucaracha, ¿verdad? Venía que todo el mundo te sonríe. Además, el paraguayo le adora a los extranjeros. Basta luego que escucha un acento, ya le quiere llevar a su casa, le quiere invitar su boriborí, le su quiere sopa paraguaya su cocida, gracia, le quiere presentar a su hijo. O sea, el otro día me decía un inversionista, ¿verdad?, que se sube al taxi, un español, que le dice al señor, bueno, ¿y qué se come acá en Paraguay? Le dice, lo mejor que vas a probar es el boriborí, le dice. Es una comida buenísima, se hace de tal forma. Y le dice él, ¿y dónde puedo comer boriborí? Y le dice, ¿el qué tenés que hacer mañana? Te voy a pasar a buscar y te voy a llevar para que comas el boriborí que hace mi señora. Sí. El mejor del Paraguay. Y no hay interés. No es una persona que tiene interés en sacarle nada a otro. Es simplemente mostrar que somos un pueblo amigable, que queremos compartir lo bueno que tenemos. Entonces, eso parece una cuestión anecdótica. Pero para el ser humano competitiva. Es una ventaja competitiva. Vos sabés que te vas a ciertas ciudades que te subís, te retan. Anda a Buenos Aires, subiste al taxi, de que te subiste, nena, movete, vení, andate, sentate, pasá, entrá. Sí. No digo, es la manera de ser de ellos. Lo mismo que te vas a Madrid, le decís, me da un café, pues ¿qué le pongo? No, y lo de lo argentino, haciendo un comparativo, no, y también dejo sentado que no tengo nada, pero cuando te subís al taxi es la inflación, no sé qué, y en el Paraguay, ¿y qué tal hoy? Por más que estés mal, te dice, estamos bien. O el famoso ahí por ahí guaraní, ¿verdad? Sí, entonces sí, definitivamente hay un diferencial. A mí me gustaría un poco, obviamente, hablamos un poco de, vamos a decir, el comercio global, pero tal vez enfocarnos un poquito a una gran deuda nuestra como región, ¿no? El comercio intrarregional. Decime, Estefanía, desde tu posición, bueno, tanto como embajadora y tu desempeño ahí también en Reyex, ¿cuáles son los principales obstáculos que vos ves para incremento del comercio regional? Porque estamos hablando un poco de traer las cadenas de valor más cerca e incrementar el comercio entre la región, que es una región que está altamente integrada, ¿no? Yo creo que pasa un poco por ahí, ¿verdad? Lo primero es la integración física, ¿verdad? La integración física realmente es algo donde estamos en deuda. Hay que decir que en el transcurso de los últimos 5 años aquí en Paraguay se ha producido un cambio enorme en términos de infraestructura. Ha habido una inversión decidida en materia de interconexión vial, ¿verdad? Esto está al alcance de todo el mundo, pueden entrar y ver, ¿verdad? Esto no es una publicidad, nada de eso, es lo que se trata de reconocer una realidad. Segundo, nuestros 2 puentes,
¿verdad? Los 2 puentes que en este momento finalmente y después de años de estar hablando de ellos son una realidad. Así ¿verdad? es. Estamos Se hablando terminó de a faltar Otaño, hoy. Exacto. Eso es algo que va a causar un diferencial gigante en términos de integración. Luego, ¿verdad? Determinadas regiones que están totalmente alejadas de los circuitos. Por ejemplo, hablamos del caso de Concepción, ya que hablamos primero de Paracel, ¿verdad? Una región que verdaderamente está separada, vamos a decir, de lo que son las Mucho rutas tiempo fue tradicionales. relegada. Claro, mucho tiempo relegada por razones que todos sabemos, ¿verdad? Y lo otro es, por supuesto, el corredor birregional, es decir, el corredor birregional, es decir, esa ruta que va a unir Santos, San Paulo, con Antofagasta, pasando por los estados internos del Brasil, pasando por el norte del Paraguay, pasando por el Chaco, yendo por el norte de Argentina y terminando en Chile, va a generar un diferencial enorme en términos de conectividad. Ahora, ¿qué hacer para que esa integración sea una realidad de la perspectiva comercial? Tenemos que empezar a hacer lo que estamos haciendo en este momento, promover más inversiones intrarregionales. Es decir, con Brasil, ese es permanentemente nuestro discurso. Gente, en vez de ir a China, que no hablan el mismo idioma, que tienen una religión diferente, que comen distinto, que están lejos, que no se entienden, ¿por qué no piensan en Paraguay para la inversión? Están al lado, llegan al toque, el paraguayo habla portugués, entiende lo que le gusta al brasilero, le gusta el fútbol, hincha por Brasil cuando Paraguay no está en un mundial. Así es. Sabe lo que pasa en la novela de las 8. ¿Verdad? Entonces, es un país de lo más amigable para poder invertir. Entonces, esa inversión automáticamente es la que está generando finalmente un cambio de paradigma con relación del comercio. Paraguay tiene un mercado chico, pero tiene grandes facilidades para la inversión, ¿verdad? Argentina tiene un mercado grande, pero también está en un nivel donde podría beneficiarse fuertemente de la coproducción con Paraguay. Entonces, en este momento, Paraguay justamente usa ese enfoque para poder atraer esos negocios que entendemos nosotros van a ayudar a fortalecer el comercio intrarregional. Y después existe otro elemento que entró a pesar mucho en el hecho de que el Mercosur no haya podido consolidarse a través de un comercio intrarregional más fluido y que tiene mucho que ver con el despertar de China. Así mismo. China es una nación que de la noche al día, ¿verdad?, empieza a ganar una gravitación importantísima en la definición de los precios, particularmente de los commodities. ¿Sé qué pasa? Muchos de los países que en ese momento estaban ya en un proceso industrial, entre ellos varios de la región, empiezan a retroceder y a entrar en un proceso de reprimarización. ¿Por qué? Porque al tener un valor muy alto, Claro. ¿verdad?, los commodities... ¿Qué es lo que le pasó a lógicamente, Brasil? Claro, pero vos te acordás, Dominica, en el año 2013, 2014, que los precios empiezan a tocar techo, empiezan los precios a aumentar de una manera El boom de los enloquecida. commodities. Paraguay, La desindustrialización de claro, muchos países. En el caso de Paraguay, nosotros creo que en el año 2012 crecimos, en el 2011 crecimos 14%. Pero eso no fue porque habíamos tenido un cambio general en nuestra matriz que realmente nos catapultó. Se dio por un aumento del precio de los commodities. Entonces Brasil, por ejemplo, entra en un proceso, digamos, de reprimarización que hace que se dejen atrás otros negocios que a lo mejor eran menos efectivos. ¿Para qué vas a producir aviones si vendiendo granos te va bien? Entonces, a ver, ese es un proceso que en este momento está teniendo una reversión importante gracias a la coyuntura mundial. Este es el momento que tiene la región para aprovechar y poder volcarse a tener un comercio que no solamente permita, ¿verdad?, poder comerciar mejor entre nosotros, ¿verdad?, sino además poder producir o entrar en las cadenas globales de valor a través de una competitividad que se forja regionalmente. Vos producís esta parte, yo produzco esta, se juntan los componentes y vos tenés un bien que producido solo en Brasil te saldría 30 y que conjuntamente con lo que aporta Paraguay te puede salir 20. Vas a ser más competitivo a nivel global también. Entonces, de lo que se trata es de aprovechar la coyuntura y generar elementos que nos permitan a nosotros crear una integración real. Estefanía Dominica. No te asustes, Dominica. Nos quedan como 5 minutos y hay todavía mucho por preguntar, pero para aprovechar lo máximo, así que vamos a hacer como un pimponeo, si les parece. Dale. Sí. Adelante. No, ahí justamente porque estaba mencionando Brasil, las oportunidades, ya solamente que estamos hablando acá, estacionando el tema de la coyuntura. Dominica, te piden que te acerques un ¿Vos poco cómo ahí. ves, vamos a decir, el liderazgo de Lula dentro de esta nueva fase de Brasil? Mayor integración con Paraguay, mayor apertura. ¿Cómo lo están mirando desde Redex y también mismo tu opinión personal, no? Acá voy a parafrasear, justamente tuvimos la expo
Paraguay-Brasil hace la semana pasada, que fue un evento donde estuvo un representante, un think tank brasileño bastante interesante. Me gustaría referirme un poco a lo que él dijo, porque creo que es una persona muy autorizada para poder opinar, ¿verdad? Más allá de la que yo pueda tener. Él dice lo siguiente: Brasil está pasando por un momento bastante complejo. Está en este momento sumido en una crisis muy grande. Necesita resolver cuestiones internas muy grandes, la cuestión del déficit, la cuestión de la redefinición, digamos, de su propio esquema económico. Tiene que redefinir su relación laboral con muchas de las tradicionales huestes que le votan al PT, por lo cual Lula en este momento va a tener que estar muy centrado en resolver cuestiones internas. Es decir, muy difícilmente podamos pensar que la prioridad del Brasil en este primer momento va a pasar por un relacionamiento con la región. Claro. No obstante eso, dada la experiencia que tenemos, yo creo que existen elementos suficientes para pensar que el Brasil, mirando siempre a sus objetivos primero y a resolver una problemática interna bastante acuciante que tienen este problema con un espacio fiscal reducido, con la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura, con la necesidad de seguir creciendo, cosa que no sucede hace mucho tiempo, están con una recesión muy marcada, ¿verdad? Y derribar esas barreras internas que tienen en este momento donde existe un antagonismo muy fuerte que divide y segmenta esa sociedad. Yo dudo que pueda tener una repercusión negativa o positiva para nosotros. Yo creo que va a ser un poquito lo que estuvimos haciendo hasta ahora. El gobierno primero de Lula fue un gobierno excelente para el Paraguay. Las reivindicaciones que conseguimos nosotros en Itaipú fueron reivindicaciones que nos permitieron a nosotros saltar de una manera muy importante con relación a los fondos que nosotros estábamos recibiendo, generar bases para poder mejorar la infraestructura. En fin, fue muy positivo. Queda pendiente la incógnita del 2023, preguntaba a esta persona, ¿verdad?, sobre cómo veía que iban a hacer esas negociaciones del anexo C, ¿verdad? Nos responde él que es muy difícil prever, porque realmente en este momento hay demasiadas cuestiones internas que se tienen que resolver antes de poder sentarse a pensar en la manera como el Brasil va a encarar. Ahora, hay una cuestión cierta, en este momento hay una prioridad que es acercarse al usuario y facilitarle la vida. Con el alto precio del combustible ya en este momento, se ven ellos en la obligación de buscar maneras de abaratar el costo de la energía para los hombros del brasilero. Entonces yo creo que en ese sentido va a tener que ser una negociación palmo a palmo, donde definitivamente vamos a tener que encontrar una transacción media, que de hecho es algo que yo creo que está un poco, es la solución que se plantea en general. ¿Va a ser bueno o malo? Para mí, yo creo que va a seguir siendo más de lo mismo. No creo que haya un vuelco categórico en nuestro relacionamiento con el Brasil, ni para bien ni para mal, pero desde luego siempre miro con mucho optimismo esta relación, porque ha sido una relación que nos permitió a nosotros, ¿verdad?, ir consiguiendo muchas ventajas. Ahora, históricamente podemos decir muchas cosas, pero hablando del presente, yo creo que son relaciones que siempre hay que estar gestionando día a día y atendiendo a cada cosa que se hace, ¿verdad? Eso va a depender que termine siendo exitoso o no ese gobierno en términos de su relación con Paraguay. Estefanía, yo tengo una consulta de las tantas que me quedan pendientes, pero como ya te dijimos, te comprometemos para un nuevo capítulo. Números que tengas en mente, cómo vamos a cerrar en materia de inversiones este año. ¿Hay para el próximo año más inversiones en puertas? Si no tenés el número, no te preocupes, pero al menos anuncios al respecto. No, nosotros con los números estamos muy bien. Justamente acá tengo una estadística del Banco Central del Paraguay, ¿verdad?, que dice lo siguiente: en el 2021 se registró un flujo neto de inversión directa de 192 millones de dólares, 74% superior al 2020. O sea, esto es enorme. El flujo bruto de entrada fue de 2.263 millones. O sea, estamos hablando de muchísima inversión que se viene. Realmente por año nosotros vemos nuestro gráfico progresar. Estamos creciendo de una manera sostenida y sabes que esa es la mejor noticia que se puede tener. A veces la gente cree que porque vos en un año creciste 500%, eso es lo mejor que te puede pasar, y no es. Nosotros tenemos un país relativamente pequeño, con muy buenas condiciones, pero que tiene una capacidad máxima, tiene un techo para albergar inversiones. Entonces ese incremento progresivo, diversificado, tanto en sectores cuanto en, vamos a decir, países que son los que invierten, creo que es la clave del éxito con nosotros. Acá tenemos que continuar reforzando nuestro sistema para poder recibir esas inversiones. Necesitamos trabajar más con los gobiernos locales, más con los municipios, haciendo que ellos entiendan la importancia de alojar inversiones, y eso va a hacer que estos números continúen progresando.
información para la gente que está escuchando, para el inversionista, ¿dónde puede encontrar, Estefanía? Acérquense a Rediex, pueden encontrarnos en las redes, ¿verdad? Van a encontrar datos de nosotros en todas partes. Nosotros estamos ahí para asesorarles, para servirles, para informarles. Tenemos un montón de programas. Hoy hablamos mucho de inversiones, pero también tenemos programas de apoyo a las exportaciones, de los que nos gustaría hablar en un momento también. Así que te comprometo. Y los casos de éxito, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a hablar. Hay que contar las cosas, las historias positivas. Necesito quedarme unas 10 horas para contarles todas las Vamos a buenas sondear la noticias que hay. posibilidad. Pero en Rediex estamos en todas las redes, ¿verdad? En Instagram, en Twitter, en fin, en todos lados. Hasta TikTok creo que tenemos. Ah, qué bueno. Así que acérquense a nosotros, ¿verdad? Aunque no más sea para conversar. Si tienen un inversionista, alguien que tiene interés en venir a Paraguay, nosotros estamos ahí para asesorarle, para abrirle las puertas, para conducirle y para encargarnos de que su operación sea fluida de principio a fin. Somos garantes y nos hacemos responsables. Estefanía, un gusto tenerte. Muchas gracias. Estuvo Estefanía Laterza, viceministra de la Red de Inversiones y Exportaciones Rediex, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, y la tercera vez que digo, la vamos a tener otra vez porque fue realmente un gusto tenerla. La verdad, todo un aprendizaje y bueno, y por muchas historias más positivas, así que... Que tengas un buen viernes, Estefanía. Muchas gracias. Llegamos al punto final, Josema, ya nos vamos despidiendo, nos reencontramos puntualmente el lunes a las 13. Dominica Zavala, buen fin de semana. Gracias. No gracias, venís Cristian. el lunes. No, bueno, si me invitas voy a venir. Yo anuncio, viene la gente de la Cámara de Medios de Pagos, así que vamos a desarrollar perfecto. todo este sistema también, cómo fue evolucionando, así que ya es un adelanto. Igual, puedes venir. Excelente. Buen fin de semana.